sorpresa en los mercados por una tasa de inflación que vino más baja de lo que se esperaba y luego otra sorpresa para los mercados cuando la Reserva Federal reveló que espera un solo recorte de tasas de interés en este 2024. Luego vino la rueda de prensa de Jerome Powell que más que aclarar generó incertidumbre, confusión en los participantes del mercado, pero de todas maneras los inversionistas no esperaron para celebrar. Hubo un rally en bonos, rally en acciones y aunque retrocedieron, se devolvieron un poquito al final de la sesión, siguió siendo una sesión, si se quiere, histórica con nuevos récords en Wall Street y en los principales índices bursátiles. Amigos, hay toneladas de información, se las voy a dar muy rápido. Hoy es miércoles 12 de junio, 7 p.m. y a esta hora vamos a comenzar aquí. Dice CNN que la inflación se desaceleró en mayo, apuntando a un alivio para los consumidores y por supuesto estas son buenas noticias. Bloomberg dice que la inflación se enfría y eso es un síntoma, una señal buena para los representantes de la Reserva Federal que están pues luchando contra la inflación. La tasa de inflación en mayo en Estados Unidos baja una décima hasta 3,3%. Atención, esto se esperaba 3,4, fue 3,3, pero 3,3 sigue estando muy por encima del objetivo de 2% de inflación. Así es que todavía el trabajo no está hecho, pero definitivamente hoy hubo una sorpresa positiva para los mercados, aunque modesta. Telegrama urgente para la Fed, dice el economista. La inflación de Estados Unidos cayó más de lo esperado en mayo con el IPC, el índice de precios al consumidor, CPI en inglés, retrocediendo al 3%. El IPC subyacente, es decir, el núcleo inflacionario, subió solamente un 0,2 en el mes pasado y quedó en un 3,4% de variación anual el núcleo inflacionario. La Fed no moverá hoy las tasas de interés como en efecto fue, pero el dato abre la ventana a bajar los tipos más adelante. Veremos, esa es la discusión que hay en el mercado. Fíjense, este es el gráfico de la inflación en Estados Unidos. Aquí ven desde el 2010, un gráfico de 15 años. Vemos el disparo que tuvo después del COVID, que llegó a niveles de 9, pues bajó, está en niveles de 3,3, pero todavía, como les digo, por encima del 2% que es la meta. Hubo rally en acciones, hubo rally en los bonos subieron de precio, por lo cual cayeron los rendimientos. Recordemos que las altas tasas de interés son malas para los bonos. Es decir, si yo tengo un bono que rinde 3%, 4%, 5% y las tasas de interés suben hasta 10%, entonces mi bono se hace menos atractivo, ¿cierto? Si yo puedo colocar mi dinero hoy al 10% por 30 días, por 60 días o a la vista, al 10%, mi bono que rinde 4 es menos atractivo. Y viceversa, cuando las tasas bajan o tienden a bajar o hay la expectativa de que bajen, entonces los bonos se hacen más atractivos. Como hoy la expectativa fue, bueno, la inflación viene bajando, la Reserva Federal no va a tener que subir las tasas y las va a bajar, entonces los bonos se hacen más atractivos, suben de precio, hubo un rally, bajaron los rendimientos, el bono a 10 años cerró, cayó hoy unos 9 puntos básicos, cerró en 4,32, el bono a 2 años cayó 8 puntos básicos, cerró en 4,75 y las expectativas de cuándo la Reserva Federal, qué va a hacer la Reserva Federal en la próxima reunión, cuándo va a ser la primera reducción de tasas. Bueno, fíjense, aquí está el monitor de tasas de interés. La próxima reunión de la Reserva Federal, después de la de hoy, es dentro de 6 semanas, 6 días y 19 horas y las expectativas son que en esa reunión, que es el 31 de julio, las tasas se mantengan igual, en un rango entre el 5,25 y 5,50, 91% de probabilidades según el mercado de futuros a esta hora en el día de hoy. Pero la reunión siguiente a esa, que es el 18 de septiembre, allí sí hay en este momento un 60% de probabilidades de que haya un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos. Fíjense que las probabilidades ayer eran de solo 45%, pero hoy, después del dato de inflacionario, pues subieron a 60% de probabilidades de que tengamos primer recorte de tasas el 18 de septiembre. Y fíjense, dice aquí Investing, sigue la pausa, la Fed mantiene las tasas de interés sin cambios entre 5,25 y 5,50. La primera noticia del día, que es lo que acabamos de hablar, fue la inflación. Recordemos que hoy, 8:30 am, antes de que abriera el mercado, tuvimos la cifra de la inflación medida según el IPC. Recordemos que hay dos formas de medir la inflación, después les voy a hablar de eso, pero medida según el IPC, esa es la primera noticia del día, así comenzó el día con mucho optimismo. Luego, a las 2 de la tarde, la Reserva Federal pues da su comunicado de prensa, dice, sin sorpresas, las tasas van a seguir en el mismo nivel. Pero aquí viene la sorpresa. Cuando sacan el dot plot, que es el mapa de punticos, que se los voy a enseñar, dice que la Fed
reduce sus previsiones. Antes, a principios de año se pensaba que la Reserva Federal iba a reducir las tasas de interés 4 veces, después bajó a 3, la Reserva Federal la última vez dijo 2, y ahora resulta que solamente están previendo un recorte de tasas en este 2024 según el mapa de punticos. Se los voy a enseñar. La Fed mantiene los tipos de interés en el máximo de 23 años. Recordemos que esta tasa de interés de 5,25 a 5,50 es la más alta desde antes de la crisis financiera del 2008. De los últimos 23 años no habíamos visto tasas de interés como estas tan altas y anticipan un solo recorte. Esa es la noticia. La Fed mantiene las tasas y anticipa un solo recorte en el 2024 a pesar de la caída de la inflación. Parece contradictorio esto. Hubo una buena noticia en el frente de la inflación y sin embargo la Reserva Federal dice no voy a recortar 2 veces, solo una vez. ¿Por qué? La Reserva Federal de Estados Unidos ya prevé solo un recorte de tipos de 0,25 puntos hasta el fin del año. La Fed observa cierto avance respecto a la inflación, pero prevé un solo recorte. Esta es la noticia del día, esta aparente contradicción. Y fíjense, funcionarios de la Fed ven una baja de interés este año y otras 4 bajas de interés en el año 2025. Se las voy a enseñar en el gráfico punticos, tanto la de este año como las 4 que se están previendo para el 2025. A pesar de que, miren, pronosticar el futuro de nuevo, el futuro es incierto, es muy difícil, no se puede pronosticar el futuro, pero además va a haber elecciones en Estados Unidos en noviembre. La política fiscal del año que viene todavía no se conoce, las discusiones del presupuesto, que si el techo de la deuda, que si, mire, es muy difícil. De hecho, las proyecciones, si vamos al pasado y revisamos las proyecciones que ha hecho, los pronósticos que ha hecho la Reserva Federal, pues la mayoría de las veces han fallado porque es tremendamente difícil pronosticar el futuro. Y como siempre les digo, por eso no traten de pronosticar los mercados o la macroeconomía, porque ni siquiera la Reserva Federal sabe a ciencia cierta en dónde van a estar las tasas de interés el año que viene. Pero por ahora están pronosticando 4 recortes para el 2025. Fíjense, este es el mapa, este es el cuadro, el gráfico de punticos, el dot plot, donde cada uno de los miembros que tiene derecho a voto en el Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal coloca un puntico en el nivel que cree que van a terminar las tasas de interés en el año 2024, 2025, 2026 y en el largo plazo. Este es el famoso dot plot que hoy pues trajo una sorpresa al mercado. Esta es la sorpresa, dice las proyecciones del dot plot se observa que 4 de los oficiales de la Reserva Federal no esperan ningún recorte este año. 4 están diciendo las tasas no se van a mover en lo que queda de este año. Otros 7 están diciendo que se van a recortar una vez, es decir, en 25 puntos básicos. Y 8 creen que va a haber 2 recortes de tasas, ¿ok? Entonces, al final, eso queda así. Este es otra vez el mismo cuadrito, pero ahí les puse en rojo, les resalté el año 2024. Ustedes ven, ahí hay 4 punticos arriba. Esos son los 4 oficiales de la Reserva Federal que creen que las tasas no se van a mover. En lo que queda de año no va a haber reducción de tasas. Después hay 7 punticos que están entre 5 y 5,25. Esos son los que creen que va a haber un recorte de tasas. Y luego están los otros 8 que son los que creen que va a haber 2 recortes de tasas. Y la otra información importante es, bueno, está el pronóstico para el 2025, 2026, tasas más bajas cada año y el longer run, que es el largo plazo. ¿Cuál es la tasa de interés de largo plazo? Lo que llaman la tasa, el R asterisco, R squared, la tasa de largo plazo, la tasa que se supone que no es ni demasiado, no es ni restrictiva, ni restringe la actividad económica, ni le impulsa demasiado, no estimula ni restringe la economía, es neutra. Esa es una información que siempre nos interesa saber y aquí está el pronóstico, allí se lo resalto, ellos lo están viendo en un poquito por debajo de 3%, pero ven que hay mucha dispersión. A diferencia del 2024, en esta hay mucha dispersión. Algunos lo ven casi en 4%, otros lo ven alrededor de 2,5%. También no son las tasas de interés lo único que pronostican estos señores de la Reserva Federal. Aquí hay un cuadrito con las principales variables que ellos están pronosticando. Y ahí pueden ver que, por ejemplo, la primera que está ahí es el GDP o el Producto Interno Bruto, el PIB de los Estados Unidos, cuánto se cree que va a crecer en el 2024, 25, 26 y en el largo plazo. El desempleo, la inflación medida no por el IPC, que fue lo que tuvimos hoy, sino medida por el PCE, que es el índice de gastos del consumidor, que es el más importante para la Reserva Federal. Pero de todos estos datos que están aquí, que se los dejo si quieren, hacen pausa, los pueden ver con calma, nos vamos a enfocar aquí en la última línea, porque esa es la proyección de las tasas de interés. Y aquí pueden ver, fíjense que en marzo pasado, cuando se hizo el mapa de punticos, los oficiales de la Reserva Federal pronosticaban que las tasas iban a terminar el año 2024, iban a cerrar más o menos en 4,6. Es decir, ellos estaban diciendo que iba a haber 3 o 4 recortes de tasas en el año. Eso es lo que pensaban en marzo, pero ahora en junio han pasado 3 meses, ya se acabó la mitad del año y ahora dicen, oye,
No, las tasas de interés no van a terminar el año en 4,6, van a terminar más o menos en 5,1, es decir, un solo recorte de tasas. Y el año que viene, ustedes ven que el 2024 tiene 5,1, el 2025 tiene 4,1, es decir, están pronosticando esos 4 recortes de tasas para el año que viene, pero de nuevo el futuro es incierto, muy difícil pronosticar, y ahí ven cuál es la tasa terminal. Esto es una curiosidad que varios analistas se fijaron hoy. En marzo, la Reserva Federal había dicho que la tasa de largo plazo, esa tasa neutra, que es tal vez idílica, tal vez ficticia, pero la tasa que no es, que esa tasa neutra sería 2,6, pero ahora en junio dicen no, no es 2,6, es 2,8. Sin embargo, no hubo mayor explicación, ni Powell que yo haya visto en la rueda de prensa dio alguna explicación sobre esto. El otro dato importante es el de inflación. Fíjense, la inflación medida por el índice de gastos al consumidor, el núcleo inflacionario medido de esa manera, que es la cifra más importante de todas las de inflación, la Reserva Federal pensaba que iba a terminar este año la inflación medida así en 2,6%, pero ahora en junio dicen no, no va a terminar en 2,6, va a terminar en 2,8. De nuevo, bastante por encima de la meta de 2%. Y bueno, están las proyecciones para los años futuros. Se lo dejo para quien quiera ver esto en detalle. ¿Qué pasó en el mercado de bonos? Bueno, el mercado, dice aquí el Wall Street Journal que los comentarios de Powell les quitaron un poco de fuerza al rally que había en los bonos. Este gráfico es el bono a 10 años, que como ustedes ven, se iban, bueno, se lo voy a dar con más detalle aquí, pero básicamente en este gráfico lo que quiero que vean es que hubo una caída muy grande. Esa caída en el rendimiento es porque se dispararon los precios cuando salió la información, la data sobre la inflación, pero luego pues a las 2 de la tarde salió el mapa de punticos y luego fue la rueda de prensa de Powell y se empezó a devolver un poco de la ganancia que había. Aquí lo podemos ver en más detalle. Este es el bono del Tesoro a 10 años, este es el gráfico de un día. Allí vemos cómo desde las 12 de la noche, toda la madrugada estaba estable hasta hoy a las 8:30 am. Allí a las 8:30 am ustedes ven que hay una caída grande. De nuevo, porque salió la información de la inflación, fue buena, rally en bonos, se dispara el precio del bono a 10 años, cae el rendimiento y se mantiene en caída hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde sale el dot plot, el famoso gráfico de cuadritos, sorpresa, va a haber un solo recorte, dice la Fed, eso no le gusta al mercado, entonces se empieza a devolver un poco esa ganancia, esos bonos que se habían disparado empiezan a caer de precio un poco, empieza a aumentar el rendimiento, después a las 2:30 empieza la rueda de prensa de Powell. Powell, para mi entender, fue confuso. Y bueno, el mercado zigzagueó y de nuevo devolvió una parte de las ganancias. Pareciera que hay cierta confusión. Yo creo que mañana es que veremos una reacción más sosegada de los inversionistas. Recuerden que estas cosas en tiempo real, cuando sale la noticia, la primera reacción es de los traders, es de los especuladores, es de los algoritmos de las computadoras, pero los inversionistas o quienes manejamos dinero propio o para clientes, probablemente es mañana que vamos a reaccionar. Si hay que hacer algún ajuste en algún portafolio, será ya mañana una reacción más. Es que yo creo que la reacción de mañana es la que realmente nos va a decir cómo el mercado está interpretando toda la cantidad de información que recibimos hoy. Dice Reuters que Powell dice que el mundo de las tasas ultra bajas previo a la pandemia podría no volver. Es decir, ese mundo de tasas de interés en 2, en 1% o menos que tuvimos desde la crisis financiera del 2008 hasta previo al COVID es posible que no regrese. Y bueno, está bien, la verdad es que un mundo de dinero gratis, donde las tasas de interés estén en 0 en 1, es un mundo irreal, es una economía irreal, es una economía que necesita permanentemente que le pongan oxígeno para que pueda funcionar. En cambio, unas tasas de interés de 3, 4%, un nivel más neutro, es una economía mucho más sana, mucho más robusta, y además cuando hay tasas de interés de 3, 4, 5%, la Reserva Federal tiene municiones guardadas para que el día que haya un problema en la economía o una recesión o la economía esté débil, la Reserva Federal pueda recortar las tasas de interés y animar la economía. Pero cuando las tasas están en cero, pues no hay forma de bajarlas aún más, a menos que las llevemos a territorio negativo, cosa que hicieron los europeos y los japoneses. Pero bueno, eso es historia para otro día. Ese experimento no sale bien, no me gusta. Bueno, cambiando de tema, Apple sube 5%, aunque ese no fue la subida de hoy, fue menos finalmente, pero superó a Microsoft como la empresa más valiosa. Esto es increíble. Apple había caído al tercer lugar desplazada por Nvidia. Ahora dio un brinco con un rally de 2 días después que anunció el tema de la inteligencia artificial de Apple. Ustedes saben que estamos en un rally alcista con FOMO, donde la palabra mágica es inteligencia artificial, que lo va a cambiar todo, todo va a ser distinto, el mundo va a ser perfecto, las acciones solo van a subir, la bolsa nunca va a caer. Y entonces, bueno, hay un rally porque dijo Apple que va a tener ahora inteligencia artificial propia en los teléfonos.
Todavía no sabemos exactamente cuántas cosas van a hacer los teléfonos. Las que anunciaron, bueno, no me parecen cosas del otro mundo, pero la pregunta es cuántas personas van a dejar su iPhone bueno, perfecto, su iPhone 13, su iPhone 14, que funciona maravilloso para comprar un iPhone nuevo, porque ahora este nuevo va a tener unos emojis de inteligencia artificial o algunas otras funcionalidades. No lo subestimamos, pero creo que todavía es incipiente los cambios que eventualmente serán muchos y serán profundos. Pero lo importante aquí es que Apple arrebató a Microsoft el trono de la gran empresa en la bolsa gracias a la inteligencia artificial, la palabra mágica. Aquí está el gráfico. Como veo muy cerradito, esa pelea allá arriba entre Apple, Microsoft y Nvidia. Las grandes tecnológicas dominan el mercado, solo se cuela entre ellas Aramco, la principal petrolera del mundo, de Arabia Saudita, pero bueno, al final a nosotros los inversionistas no nos importa cuál es más grande, cuál es más pequeña. Si tú eres dueño del mercado, tú inviertes en el índice, pues estás diversificado, tienes acciones en todas estas empresas maravillosas. Y dice CNN que Europa se arriesga a una guerra comercial con China al subir los aranceles en sus autos eléctricos. Amigos, este es un tema que estamos monitoreando. La guerra comercial parece venir. En Estados Unidos han aumentado los aranceles. Los candidatos, tanto Biden y su administración, han impuesto nuevos aranceles a China. Trump amenaza con colocar aún más aranceles. Ahora Europa coloca aranceles y aquí hay una pelea en el fondo por el tema de los carros. La industria más importante para Europa es la de los automóviles. Es crucial en Alemania, es crucial en Italia, en Francia, en España. Para Europa es sagrada la industria de los automóviles, genera empleo, genera exportaciones. Han hecho grandes cosas para competir, para defenderse de los japoneses, de Toyota, de los americanos, etcétera. Pero los chinos son una competencia formidable porque logran hacer carros muy baratos, hacen una competencia formidable, leal, y también una que es desleal y contra quien nadie puede competir. Europa no quiere llenarse de carros chinos muy baratos que hagan quebrar a las automotrices europeas. Tesla tiene el mismo riesgo en los Estados Unidos. Esos carros chinos no pueden entrar a Estados Unidos. Hay barreras comerciales que protegen a Tesla, pero si abren las fronteras y permiten entrar esos carros, inundarían el mercado. Hay carros chinos ya, que un carro eléctrico, que hay carros de $15,000, inclusive menos, que tienen cierta autonomía. Bueno, no me voy a detener en esto, pero lo que digo es que no podemos perder de vista que pareciera que las peleas comerciales, la guerra comercial y especialmente de Occidente contra China, va a estar en la agenda de los próximos meses y años, y eso va a tener repercusiones para los mercados. Amigos, está mi correo electrónico para dudas, consultas, preguntas, y por favor recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y darle like a este video. Yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, y por eso tengo que recordarles que nada de lo que digo aquí son consejos financieros para ustedes. Ustedes no deben tomar ninguna acción de comprar, vender, hacer, dejar de hacer en base a lo que yo digo en mis videos. Esto lo hacemos con ánimo educativo, pero por favor consulten con su profesional, especialmente antes de tomar decisiones de inversión que implican dinero. Este es el cierre de las bolsas del mundo. En Asia, Tokio estuvo en caída, las dos principales bolsas chinas, una subiendo, el Hansen en Hong Kong, mientras que Hong Kong caía 1,31%, mientras que Shanghai subía un 0,31%, y en la India, en Bombay, subía la bolsa ligeramente. En Europa, todo en verde, todas las bolsas que nosotros seguimos aquí estaban en verde. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió más de 1%, todas las bolsas en verde. Y aquí en nuestro continente, el Bovespa en Sao Paulo cayó un 1,40%. El Bovespa lo ha estado siguiendo. Ha habido problemas en la bolsa en Brasil. Hay nerviosismo, hay pesimismo con algunos temas fiscales, con el presupuesto, bueno, en fin, con la deuda, con el riesgo país, con muchas cosas. De hecho, la bolsa de Brasil es una de las de peor desempeño este año, y la estoy monitoreando porque hay dos o tres empresitas buenas allí que han caído bastante de precio y siempre hay que tenerlas en el radar. El Merval en Argentina subió un 1,5%, mientras que en Ciudad de México el IPC cayó ligeramente. Y en Nueva York, amigos, fue donde estuvo la sesión. Mucho ánimo, mucho optimismo. Jornada mixta porque extrañamente el Dow cerró en caída, pero el Dow no es un índice representativo del mercado. El S&P 500, que sí lo es, cerró un 0,85% arriba, aunque estuvo casi el doble de eso en algún momento de la jornada arriba. Al final de la jornada se retrocedieron un poco, pero una subida muy sana, muy fuerte, que vuelve a marcar récord del cierre por encima de 5.400 puntos por primera vez. El Nasdaq subió 1,53%, el Russell 2000 1,6%. La volatilidad cae, está en 12,04, amenaza con perforar nuevamente 12 hacia abajo, niveles récord. Hay mucho optimismo, muy poco miedo. El dólar se debilita ligeramente porque si las tasas de interés no van a subir,
tasas de interés en dólares van a bajar, mis dólares se hacen un poquito menos atractivos frente a otras monedas. El oro también cayó, el petróleo cayó ligeramente, pero está estable y el Bitcoin subió y está sobre $68,000. Este es el mapa de calor. Vemos a las Magnificent 7, las Magníficas 7, todas en verde, Nvidia subiendo 3,5%, Apple subiendo casi un 3%, Microsoft arriba. Bueno, de resto vemos que los sectores defensivos, una cosa curiosa, los sectores defensivos como los productos para el consumidor, el área de salud, incluso el área de los servicios públicos están en rojo. Es decir, hoy había ánimo y apetito era por riesgo. Quiero tecnología, quiero crecimiento, quiero bancos, quiero... En cambio, los sectores defensivos, de nuevo, aquí están los servicios públicos abajo y casi a la derecha. Ahí está energía, totalmente defensivo. Ahí está salud, defensivo. Ahí están los productos para el consumidor. Los sectores defensivos donde se refugian los inversionistas cuando hay miedo de un frenazo económico, una recesión, que el consumidor va a estar débil. Allí se refugian los inversionistas, pues hoy no buscaron refugio, hoy había apetito de riesgo. Sin embargo, fíjense que el índice de miedo y codicia por alguna razón está en neutro. Yo siento que hay mucha codicia en el mercado, mucho FOMO, todo el mundo quiero estar ahí, quiero participar en la subida, las acciones solo pueden subir. Pareciera que está un poquito roto de alguna manera este indicador en este momento. Hay una o dos cosas que yo creo que lo están distorsionando, pero en todo caso, según este índice que siempre seguimos aquí, el ánimo es neutral en este momento, no es ni de miedo ni de codicia en el mercado. Yo, sin embargo, hoy, por ejemplo, vi este dato que se los traigo. Este es otra medición de sentimiento. Este es un índice de Goldman Sachs que es el sentimiento económico de Twitter y es, bueno, un traqueo de Twitter y de lo que se habla en el mundo de Twitter durante varios años. Y aquí vemos que según este índice que es hecho por Goldman Sachs, que es la raya azul más oscura, estamos ahorita en un pico de sentimiento positivo y esto puede tener mucho que ver con los retail investors, los pequeños inversionistas que están comprando los meme stocks, las acciones meme, GameStop, bueno, este tipo de pequeñas empresas donde hay especulación, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas se puede estar conjugando para que hayamos llegado a este pico, a un nivel que no veíamos desde el pico anterior, que fue justo antes del COVID. Allí lo vemos en el año 2000, finales del 2019. Luego en el 2020 vemos que esa línea azul cayó muy duro porque vino el COVID, mucho pesimismo, se recuperó, pero inclusive en el tope de la burbuja post-COVID de 2021 no llegó este índice del optimismo en Twitter a estar en un punto tan alto como el que tiene hoy. Así es que bueno, les dejo eso allí porque pues simplemente indicativo del mercado que estamos viviendo. Bueno amigos, espero que esto les haya sido útil. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.